Bueno, en el último segmento de Vos Sabés estamos acá con Julieta Páez, con Marines Huarte, hablando de el parto de Julieta Páez, después de haber tenido 2 anteriores nacimientos por cesárea. Sus hijos habían nacido por cesárea y Ramona nació hace un mes y medio más o menos en su casa, acompañada de Marines Huarte, que es una partera amiga del programa, en un parto natural y respetado, íntimo, hermoso. Acá está dándole la teta a la gorda. Yo, si ustedes me vieran, estoy con Salvador como si fuera mi sobrino, lo más tranquilos acá charlando. Está comiéndose un fibrón resaltador del programa de la Radio Estación Sur, que es donde nos estás escuchando en este programa. Tenemos unos me gustas y comentarios de oyentes. Primero saludos de Paula Cabrera, Carlos Gabriel Vélez Sánchez, Gabriel, Inés Palavecini, Madelón, que nos está escuchando, y mandaron algunas brelfis, Norma Ojeda, Julia Sosa y Rocío Belén, que son estas mujeres que le están dando la teta a sus hijos y se sacan fotos, digamos, selfies de tetas. Algo así sería, Sole. Sí, sería exactamente eso. Selfies de tetas. Sí, selfies de tetas. Bueno, ahí estamos. Tengo un comentario de una amiga del programa que es, lo estoy buscando, no lo tengo, que es Mariana Especogna. ¿Vos lo tenés, Ro? Acá me dicen que sí. Está sin micrófono. Ahí va. Acá está. Acá estamos. Acá está, que Mariana nos cuenta, porque sabía que íbamos a hablar de este tema del parto después de cesárea, y nos cuenta que nos manda este mensaje. Les dejo una perlita, dice, para el programa de hoy. Les pregunto a una partera divina, pro parto respetado y fisiológico, pero que solo trabaja a nivel institucional, nos pone entre paréntesis, que dice que le pregunta a ella si en La Plata hay obstetras que hagan PBDC, le pone Mariana, en institución. Y ella le responde, perdón, no sé qué significa esa sigla. Y Mariana responde, nos comenta, todo dicho, ¿no? Como que es muy difícil el tema de hablar, se me ocurre a mí, de parir después de cesárea, ¿no? Y de eso estamos hablando en este programa. Estamos hablando de parir después de una cesárea y después de 2 cesáreas. Acá pasa Salvador y le agarra los pelos a Soledad. No importa. Acá estamos. Acá estamos. Estábamos en el corte preguntándole todo a Juli y a María Inés sobre ese momento del parto. Y bueno, y nos estaban contando unas anécdotas imperdibles. Contanos, Juli, ¿qué pasó cuando estabas pariendo? Que además, digamos, fue un trabajo de parto interesante, ¿no? De las 12 a las 3 de la mañana, más o menos. Sí, más o menos. Y fue intenso. Cuando encontré la forma de cómo poner, cómo ubicarme, y cuando me sentí cómoda. También cuando uno dice, bueno, yo ya está, ya hice todo, no puedo hacer más fuerza o no puedo hacer más. Es cuando, que me habían dicho eso también, cuando uno dice, listo, hasta acá puedo, nace. El cuerpo... Es decir, que cuando vos decís, ya no doy más, que me abran al medio, que me saquen el chico. Mi María en ese momento me dice, ¿qué querés? Que me lo saques, le dije, que me lo saques. Pero bueno, en ese momento mi María me decía, mirá, estás coronando, mirala, siempre. Y ¿qué? No quiero. Claro, María estaba buscando un espejo para dárselo a mi marido, que estaba atrás sosteniéndome, y yo sentía que se distraía por buscar el espejo, y digo, deja el espejo, ya me estaba como, claro. No quiero el espejo, tiralo, qué sé yo. Y voy hasta la cocina. Sí, o sea, en un momento casi se levanta para ir a buscar algo, y yo le digo, no te vayas. Sí, claro. Así como era como que necesitaba que ella estuviera ahí. Y cuando ella estaba coronando y estaban haciendo, tengo la imagen de las dos, ella y Natalia, que me acompañó también de maravilla, de frente a mí, porque yo estaba acostada sobre mi marido, y ellas dos de frente a mí diciéndome, vos podés, y yo me imaginaba, decía, es un spot para la radio, era, vos podés. ¿Cómo hace efecto eso, ¿Viste cómo funciona? Y sí, y vos podías, ¿o no? Y pudiste. Y pudiste. Sí, ahí está. La verdad que sí. ¿Y qué sentiste, Juli? ¿Qué sentiste a nivel cuerpo? Sensación. Y fue una felicidad
¿Te dolió? Sí, sí, sí. Las contracciones duelen, eso no... sería no decirlo, las contracciones duelen, pero es un dolor que no es sufrimiento. Es un dolor, no es sufrimiento, porque el sufrimiento es otra cosa, pasa por otro lado. Y es un dolor que uno sabe que va a traer esa felicidad del momento de ver a tu hija. Nació con los ojos casi abiertos, miró así con una paz, y tenerla en el instante en el pecho y estar los tres abrazados. La verdad que no tiene, o sea, no es sufrimiento, es dolor, y es un dolor que yo también lo había trabajado así. Marinés, ¿les duele parir a las mujeres? Vos que has visto parir a tantas mujeres, háblame del dolor. Yo creo que es tan subjetivo esto. Yo la escucho a Julieta, la escuchaba a Rosario, y también la tengo que escuchar a otras mujeres que no han sentido dolor en las contracciones. Y es así, y lo he vivido personalmente, pero bueno, el dolor está provocado en el parto por todo lo que va transitando la mujer y la cultura, lo que nos ha hecho con respecto al parto. Eso es fundamental. Si era parir, parirás con dolor, sufrirás en el parto y todo. Creo que desde el concepto de que la mujer se la enfermaba, era una enferma, para muchos médicos era una enferma, ya la enfermedad, como decía Julieta, estaba enferma, entonces había que haber dolor. En la enfermedad no era sin dolor. Yo creo que está muy relacionado el dolor con todo lo que pasa. Si hablamos de la parte del respeto de un parto, de lo que le pasa a una mujer desde el momento que empieza con las contracciones, de cómo está empoderada ella y sabe lo que va a pasar con su cuerpo, sabe con quiénes van a estar, y está con un deseo muy ferviente, yo creo que se trabaja desde otro lugar, se siente como lo sintió Julieta, o como a lo mejor también lo sintió, que cada uno lo pueda manifestar de una forma es diferente. Esto es muy subjetivo porque no tenemos para medir cómo es el dolor. María Inés, ¿dónde preferís asistir partos? ¿En un hospital o en una casa como este con...? No, en cualquiera de los dos lugares, me encanta igual. Te encanta, sí, pero sí. ¿te gusta la paz del hogar? No, sí, me gusta, la locura del hospital. Pero hay hogares y hogares. Claro. El hogar lo hace la pareja, lo Totalmente. hace la mujer. No, en hogares, yo creo que no todas las mujeres pueden parir en su casa. Lo de Julieta es muy significativo esto lo digo porque es lo que percibo y lo que siento yo con una mujer adelante, y es lo que elijo. Hace un tiempo que empecé a elegir las mujeres si quiero o puedo asistirla en una casa o no. Directamente, como ellas me pueden elegir a mí, yo también tengo que elegir. Sí, en el hospital es diferente, pero también nos elegimos con miradas, con charlas y demás. Y me encanta. Si no hubiese sido por el hospital, quizás no asisto a los partos en casa. Y hoy aún haciéndolo. Pero digo, me parece que lo de Julieta fue muy significativo, porque desde el primer día que yo la conozco a Julieta, tenía 14, 15 semanas, yo en todo el embarazo me olvidé que Julieta tenía dos cesáreas. Es lo que me transmitió el impacto de su primera conversación. No sentí más. Y sí la fui acompañando como una mujer que iba a parir, estaba convencidísima. Eso me lo tengo que escuchar, y eso lo escucho día a día cuando me pongo delante de una mujer. Es importante por ahí explicarle un poco a la audiencia que Marinés, además de acompañar a mujeres a parir en su casa, ella es partera de un hospital público, y que en toda su guardia, digamos, tiene esa conexión. Por eso en ese ratito que vos dijiste, en el hospital también, pero nos elegimos con miradas. ¿Y cómo sería? ¿Qué pasa en un hospital? Distinto de lo que pasa en la casa. Nada, y muchas cosas. No tenés... ¿Y cómo preservás? La mujer ya va a un lugar que no es el propio, ya está. ¿Y cómo preservás la intimidad necesaria, ¿no? Vos pensás cuánta cosa tiene que hacer la mujer para adaptarse a ese medio, para poder parir en ese medio, claro, ¿no? Porque en realidad tiene que someterse desde la entrada a una cierta cantidad de reglas que tiene que cumplir por ahí. Sí. Y después, bueno, viendo qué pasa, desde tomarle la mano y que... qué sé yo, uno ya a esta edad tiene mucha confianza. Yo creo que la edad tiene que ver con muchas cosas. Bueno, no, la edad te da como experiencia, entonces si tiene tanta edad, por más que no la aparente. Mira, che, la coqueta, claro. Claro, no, digo, tiene que ver, entonces, qué sé yo, le pones la mano en la panza y la dejás y a lo mejor ellas te dicen, no, quédate conmigo, y no hablaste nada. Solamente fue tomarle la mano y la panza. Pero bueno, eso es lo que te pasa a vos, a mí en un parto. Yo hay cosas que no las puedo explicar.
Yo hay cosas que no puedo decir, pero sí sé que a una mujer le puede doler, le duele y le duele mucho cuando siente que ven que el parto es uno más o no es propio de ella o está siendo dirigida desde algún lugar. Es decir, que vos vinculás directamente la empatía de aquella persona que asiste a la mujer embarazada y el respeto por sus necesidades con una diferente percepción del dolor. Sí. Es necesario, es decir, ¿es necesario o no es necesario tener esa empatía para que la mujer se conecte desde otro lado con el dolor? Que no sea un sufrimiento, como dijo Juli recién. Juli dijo, me dolió, pero no era sufrimiento. Pero bueno, está también en la historia de cada mujer. A ver, yo sigo y vuelvo por ahí a 2 o 3 partos de mujeres que me han comentado, bueno, y el caso más claro lo tengo como la percepción de lo que cuenta mi hija. No sé, mami, lo que es una contracción, no sentí dolor, sentí que me dolían las piernas y que una fuerza salía el bebé y lo tuvo en su casa en cuclilla. Yo lo digo esto y parece que, como después, dicen ella, esta mujer no tuvo, ella no tuvo dolor. No sé, es la construcción de su historia conmigo en su vida. Entonces cada una tiene una historia de vida. Y una cuestión con sus madres, modelos, historias, qué sé yo. No es solamente el momento del parto, sino cuando miramos y cuando observamos y sabemos de una mujer que tuvo un hijo por un abuso, quedó embarazada por un abuso, es tremendamente desgarrador verla parir, ver lo que le está pasando a esta mujer. Y entonces, ¿y cómo no tiene que ver? Tiene que ver con la historia de esa mujer, de ese momento y de ese hijo, con toda la construcción y con quienes están enfrente. Porque no podemos pasar, y fue un abuso, listo, va. Esto porque lo he visto, lo he vivido y lo he sentido, ¿no? En lo que te mandan las mujeres. No es porque lo he vivido propiamente, digo, lo he sentido. Yo creo que va ahí, van muchísimas cosas, en lo que escucha, en lo que no escucha, en lo que pasó. Julieta hizo, esto lo tengo que decir, porque en el ¿te acordás la charla del foro? Julieta hace una exposición y yo le pesqué una frase que después, yo no sé si le hizo, a la noche nos vimos, le charlamos, le digo, ¿por qué dijiste esto? Y que me parece que fue importante para ese momento del embarazo para trabajar algunas cosas. Me parece que fue, pero bueno, es la percepción de lo que ella dijo. En el foro dijo, bueno, vamos a ver si tenemos un parto y me da fuerza ella. Vamos a ver si podemos. Ella, la niña y yo, dijo. Así. A mí me sonó, porque bueno, yo la veía con otra actitud que venía. Y ahí paró, 28, 29 semanas, ponerle. Entonces, bueno, se lo pregunté después y ahí surgió una cierta cantidad de cosas, de charlas que, bueno, no sé cómo se fue ese día, pero bueno, fue el comentario. Digo, ese fue el ejemplo. No es que fue todo bello del embarazo. Nosotros anunciamos este programa adelantando de que íbamos a hablar del parto natural después de cesárea y del apoyo emocional en el momento del parto. Porque creo que creemos, en el marco de todos estos años, y vemos también la diferencia que hay entre tener en cuenta a la mujer en su integralidad, cabeza, cuerpo, mente, alma, y en esa integralidad acompañarle y que los partos generalmente, y tenemos el testimonio acá, son buenos, que las mujeres que son consideradas solamente de la cintura para abajo, ¿no? A mí con respecto a eso que vos decís del acompañamiento, el grupo de mujeres, incluso había una mamá con la que nos hicimos muy amigas, Josefina, o Jorgelina, qué tonta, y los dos últimos meses nos mensajeábamos por WhatsApp casi todos los días, las mañanas, ¿cómo te sentís? Estábamos de las mismas semanas. ¿Cómo te sentís? Hoy hoy me siento así, tuve tantas contracciones, pero se me pararon atrás, hoy me dolieron los pies, hoy... Generalmente íbamos codo a codo, nos pasaban las mismas cosas, y nos reíamos de eso. Incluso María Inés se reía también porque decía, chicas, soy una sola, no voy a poder... Y ella vive en la otra punta de la ciudad, de donde vivo yo, entonces era como que tenía que María Inés llegar a los dos lugares. Pero estábamos súper conectadas y eso a las dos nos hizo muy bien. Porque saber que, no sé, tuve una pérdida y si bien uno podía charlar con María Inés, pero que otra mamá estuviera viviendo lo mismo, fue una contención fantástica. ¿Generaron tanta empatía ustedes dos que parieron al mismo día? ¿Con cuántas horas de diferencia, María Inés?
Y Julieta parió a las 3:30, 4:15 y Jorgelina a las 10 de la mañana. Es decir, que bueno, salió o sea salió que de un parto y se fue para el otro. Sí, estaban las dos. hubieran Yo, programado mi en la misma percepción casa y ya estaba. Sí, fue tremenda. Mi percepción era que no sabían cuál de las dos empezaba su trabajo de parto primero. Eso es lo que veía de afuera. Amagaban, era como que tenían eso y bueno, me parece que no supieron el momento porque la verdad que cuando Jorgelina me llama, ya había nacido Ramona, Alejandro, que es su pareja, me llama, yo digo, bueno, se enteró que había nacido Ramona, me está llamando, cargándome. No, Jorgelina está con contracciones, más llegué con el teléfono y bueno, agarrar la voz y nace, porque no llegaban, viven bastante lejos de donde estoy yo, y llegué, estuve 15 a 20 minutos y parió. A propósito de eso, hay una persona que nos está haciendo un comentario que su Facebook dice Entropía Pichi, así se llama, ella, o él, ella, supongo. Dice, el otro día fui a preguntar a mi obra social si existía la posibilidad de algún tipo de reintegro si decidía tener un parto en mi casa. Y la chica que me atendía, en vez de responderme sí o no, imposible, sencillamente reaccionó, en vez de responder. Y dice, pero para eso tenés que tener una ambulancia en la puerta de tu casa, es muy riesgoso. Un detalle de color es que ella acababa de ser madre hacía pocos meses y yo pasaba a ser una embarazada irresponsable. Jejeje, nos manda saludos. Y abajo de este comentario, Ana Dodar, que dice, gracias por el testimonio tan íntimo, humildemente me hace recordar aquellos encuentros y reuniones cada 15 días con las otras familias en el consultorio de Silvio, luz de varios clanes, abrazos a todas. Silvio es Silvio Arturi, que fue un médico generalista, impulsor, precursor acá en la ciudad de La Plata de lo que fue el parto domiciliario, maestro de Marinés, que bueno, que siempre lo traemos, lo recordamos. Yo no lo conocí, pero es como si lo hubiera conocido de tantas veces que hemos hablado de Silvio. Así que bueno, no hay que tener una ambulancia, evidentemente. Hay que tener por lo menos una persona que te apoye y que te diga vos podés, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Cuando hay, así como fue la obra social y no te reconocen el parto y demás, es como que si está... a ver, se puede tener tranquilamente la ambulancia de una, o tenés un medio como para trasladarla, pero también una mujer, pero también hay que tener en cuenta que tenemos que saber dónde están los límites. ¿Y cómo haces para darte cuenta cuál es el límite de... Decime algo, Marinés. Y no sé, son años de trabajo, son años de observación. Yo te pregunto lo mismo que le pregunté. Y son años de estar en un hospital y saber dónde pueden estar. Te pregunto lo mismo que le pregunté a una colega tuya, Adriana Spinelli, cuando hace un rato, hace una hora, cuando hablamos por teléfono, le pregunté si los riesgos, si los posibles riesgos avisaban. Y ella me dijo que sí, que un ojo experto se da cuenta. Sí. Pero bueno, vamos a ver los riesgos inminentes en esa situación, porque una mujer que está con un embarazo de alto riesgo no va, igual se lo podemos considerar, está dentro de las posibilidades que sea de alto riesgo. Entonces, podemos considerarlo pero bueno, son situaciones, tampoco es que paren 100 mujeres por día en su casa, entonces a lo mejor está dentro del porcentaje que se necesiten después implementar un sistema de ambulancia para tener en cada parto. No sé, hay una cierta cantidad de cosas que habría que instrumentar y ver para esto. Sí sé que las compañeras de Buenos Aires tienen algunas prepagas que tienen ambulancia, como serían los servicios de ambulancia acá en La Plata, y están organizados. También lo podemos, se puede implementar, eso va en cada familia, pero sí hay cosas muy fundamentales para las mujeres que van a parir en su casa, que no son todas, y que están decididas a parir en su casa, hacerse cargo de muchísimas cosas, y esto está recontra hablado, pero y planificado, ¿entendés? No sé si ahora puedo tener muchísimos mensajes que van a decir, no, pero es una respuesta. Yo lo veo así, no quiere decir que todo el mundo lo tenga que ver así. Yo hice nosotros creemos una experiencia y es propia, puedo transmitir lo que me pasa. Nosotros no quiere decir que no tenga y que no haya tenido que trasladar, y trasladé una mamá, que es una mamá, la cual hoy en día estamos haciendo un libro y demás, y me di cuenta que llegaba hasta acá y hice el traslado hasta el hospital y todo. Bueno, todo bien, pero era un momento en el cual tenía que decir, de muchos partos me pasó
no sé, Lore, es como que estamos pensando, y en Holanda, en Alemania, sí, está perfecto, pero está todo planeado. Esto son mujeres que deciden romper con el sistema, las que van a parir, Claro, porque ¿entendés? el sistema no no está, está acompañando el parto no domiciliario. está acompañando, entonces tampoco podemos, es distinto que en Alemania van y la partera va a la casa, la lleva si necesita, es otra historia. Esto es un comienzo, que no lo voy a ver yo, si van a ver ambulancia y todos van a parir en su casa, y creo que no todas las mujeres tenemos que hacer un gran cambio en la cabeza para poder y encontrar muchos más profesionales, muchas más parteras que decidan también esto, ¿no? Por Buscar eso cuando planificamos este programa, además del testimonio de Julieta, que teníamos muchísimas ganas de tenerla acá y que nos contara cómo lo había vivido desde todos los yo lugares, tengo una habíamos última pregunta, pensado con Rosario en enmarcarlo en esto, en la importancia de lo que es el marco emocional, que para nosotras está completamente devaluado y es más, está casi invisibilizado, como que parir no tiene un contexto emocional, solamente tiene un contexto físico, biológico. Lo que vos estás diciendo tal vez es eso todo el tiempo, que la diferencia, que pero no cualquiera puede parir en la casa, que la diferencia la marcas haciendo estas charlas que recién contaba Julieta, investigando, y que cada uno lleva su historia. Sí, a hay ese una parto. cosa que es para otro programa, ¿no? Porque ahora tenemos que ir cerrando. Pero esta cuestión de las preguntas técnicas de cuándo se desencadena el parto. Y bueno, y se desencadena cuando la contracción y la dilatación y no sé qué, y la cabeza y el entorno de esa mujer, y en qué lugar se desencadena el parto. Exactamente. ¿Sabes cuántas mamás hemos estado 8 o 9 horas con dilatación completa, que era necesidad? Es decir, ahí está, ¿no? El trabajo de parto comenzó, todo frenó, quedó. Pero a ver, frenó, ¿qué le pasó a esa exacto. mujer Claro. en ese periodo? Yo sé, y sé muchas cosas cuando vos conocés la historia de cada mujer. A lo mejor algunas mujeres son más discretas de su propia historia y uno va viendo y percibiendo, qué sé yo. Yo a lo mejor escuché de Julieta algunas cosas de su vida, pero no tanto. A mí me iba por el camino de sus 2 cesáreas anteriores, y que ella había cerrado esas 2 cesáreas. A mí me daba la sensación, desde lo emocional lo había cerrado. Entonces estaba cerrado desde lo físico también. Ahí está, Claro. y ahí va la pregunta para Julieta. Esto que vos buscaste, dijiste yo iba a tener un tercer hijo, una tercera hija, si era por parto natural. ¿Realmente sentiste la diferencia? ¿Valió la pena? Totalmente, valió la pena. Y yo otra cosa que me planteé cuando supimos que era nena, que incluso lo confirmamos en una ecografía que estaba María Inés, dije, no, nena tiene que nacer y tiene que tener este legado, porque no puedo, o sea, lo que yo le quiero transmitir a mi hija mujer es esto. Y así cuando nació lo sentí, lo disfruté así. La viví así, el parto lo viví, pensando en eso, en ella y en el legado que los dos, el papá y yo, le queríamos dejar. Chicas, las vamos a despedir. Les súper agradecemos a ambas esta foto que estoy viendo yo ahora de Marinés abrazadita con Ramona. Ramona acá se acaba de despertar con esos ojos hermosos que me está mirando. Me quedo con esta imagen de partera, madre y niña, que después ella va a replicar, porque ella es una nenita, nació una nena. Y hablando de la contención emocional, quería mandarle un beso a todas las chicas del grupo y a los papás, que nos juntamos hace poco en lo de María Inés y son 9 bebés divinos, todos bebés y bebas sobre todo. Y a los padres, y a los padres fundamental, porque bueno, a Manuel, que en un momento del parto preguntó qué hacía, y digo, toda la vida se están preguntando a los hombres qué hacen en el parto, y qué hago, y bueno, fue maravilloso lo que ayudó y lo que... Un beso grande para todos. Chicas, muchísimas gracias. Las vamos a despedir porque nos vamos al último segmento, que es cortito, que ahí ahora quedamos con Soledad, con Rosario y acá con el operador técnico que nos pone el separador.